Muchas gracias por la invitación. En efecto, el título de mi charla es Libre mercado contra élites y plebes extractivas. El principio central del capitalismo de libre mercado es la libertad para asociarnos o no asociarnos con quien queramos. Esto, desde el lado del consumidor, se traduce en que el consumidor es soberano para escoger, para elegir a quién le quiere comprar o a quién no le quiere comprar, de quién quiere recibir un determinado servicio o de quién no quiere recibirlo. Fijémonos que el consumidor tiene la libertad de elegir, pero el productor, en cambio, no tiene la libertad de escoger, de determinar a quién le vende. El consumidor sí escoge, sí determina a quién le compra, pero el productor no escoge, no determina a quién le vende. No puede obligar a un determinado consumidor a que le compre su producto. Por eso el consumidor es soberano frente al productor, porque el productor tiene que hacer esfuerzos para conseguir que el consumidor esté dispuesto a comprarle. ¿Y cómo hace el productor esfuerzos para conseguir que el consumidor le compre? A través del proceso competitivo. La competencia entre productores es una competencia por ofrecerle valor al consumidor para que éste sea finalmente quien escoja con qué productor se casa, con qué oferente termina relacionándose, termina asociándose en función del valor que está generando para cada consumidor, para cada tipo de cliente. El proceso competitivo es un proceso que no puede dejar a nadie durmiéndose en los laureles. No solo porque las empresas que ya existan en un determinado mercado puedan variar su modelo de negocio y puedan llevar a que el consumidor cambie de proveedor. El proceso competitivo es tan dinámico que incluso aquellos que hoy no están en el mercado pueden llegar a estarlo. Y las empresas que están instaladas en el mercado lo saben. Y precisamente porque lo saben, precisamente porque son conscientes de que si no están permanentemente innovando para crear más valor para el consumidor, otros pueden llegar y comerles la tostada. E incluso las grandes empresas que tienen una posición muy asentada en el mercado, las grandes empresas que, si no son grandes porque hayan obtenido algún tipo de favor político, son grandes porque en el pasado fueron capaces de servir, fueron capaces de satisfacer las necesidades de un gran número de consumidores, incluso esas grandes empresas, que parece que están consolidadas totalmente, pueden ser víctimas de innovaciones disruptivas. Es decir, pueden ser víctimas de reformulaciones del modelo de negocio que haga que la estrategia que están siguiendo para servir al consumidor ya no sea la óptima en un momento determinado. Y por eso ellas también, si no quieren verse desplazadas del mercado, tienen que estar permanentemente innovando ¿en qué? En generar valor para el consumidor. Este proceso, que es el que Schumpeter, el economista Schumpeter, denominó como destrucción creadora, aparecen nuevos competidores que destruyen viejos modelos de negocio y los nuevos modelos de negocio generan más valor para el consumidor que los anteriores, es un proceso ciertamente muy duro, porque uno es un día el rey del mercado y al día siguiente puede terminar totalmente desplazado, totalmente aislado, por no ser capaz de seguir sirviendo al consumidor. Y por eso las empresas, los empresarios, ciertamente tienen la tentación de competir entre ellos, y es bueno que compitan entre ellos para generar valor para el consumidor. Pero también tienen otra tentación muy peligrosa para defender su posición dentro del mercado. Y es confabularse con el poder político para que el poder político les dé diversos tipos de prebendas de tal manera que no sea necesario competir para seguir revalidando día a día su posición en el mercado. Y hay muchos tipos de prebendas que permiten que un empresario parasite al consumidor en lugar de crearle valor. Hay mecanismos directos, por ejemplo, la subvención. Un consumidor no quiere gastar su dinero en una determinada empresa, sino que lo quiere gastar en otra. Llega el sector público, llega el Estado, le cobra un impuesto, es decir, le quita, le arrebata el dinero y ese dinero, en lugar de gastarlo en lo que el consumidor querría gastarlo, en cuyo caso no se lo habría acreditado en un primer momento, se lo da a la otra empresa en la que ese consumidor no quiere gastarlo. Por supuesto, lo viste en forma de subvención, para algún tipo de promoción del bien común, del interés general, pero en realidad es un interés privativo del empresario incapaz de competir en el mercado para generar valor para el consumidor, el que recibe esa subvención a costa del consumidor.
Otras formas de proteger la posición de una empresa no competitiva, las licencias o las regulaciones abusivas. Licencia: únicamente puede operar en este mercado quien el Estado diga, quien se aproxime al Estado, quien se entienda con el Estado. De tal manera que todos los demás, por mucho más eficientes que sean a la hora de generar valor para el consumidor, tienen prohibido entrar en ese mercado. A veces las prohibiciones no son tan a las claras como con las licencias, que es un reparto obsceno del mercado entre aquellos que se han acercado al poder político, sino que son prohibiciones más indirectas. Hiperregulo un determinado sector, me cargo el nuevo argumento competitivo que ha descubierto algún nuevo modelo de negocio para desplazar a los modelos caducos existentes, y como me he cargado regulatoriamente ese modelo competitivo, diciendo que de alguna manera beneficia al interés general del consumidor, de facto estoy proscribiendo la competencia. Esto no es nuevo. Esto no es una práctica que se venga realizando desde hace un par de años. El padre de la economía, o al quien algunos llaman el padre de la economía, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ya decía, porque Adam Smith escribió en un periodo histórico muy concreto, un periodo histórico conocido como la era del mercantilismo, donde precisamente había este tipo de confabulaciones sistemáticas entre el poder político y los empresarios para cargarse el libre comercio, y Adam Smith decía: la gente de un mismo sector rara vez se reúne para echarse unas risas y divertirse. Normalmente se unen para conspirar contra el interés general. ¿Y cómo se conspira contra el interés general? Evidentemente coaligándose con el poder político, que es quien dispone del BOE, que es quien dispone del Boletín Oficial del Estado, para marcar cuáles son las reglas de juego. Y esas reglas de juego se pueden diseñar para favorecer sectariamente a unos jugadores a costa de otros. Y esos jugadores que son favorecidos por esa manipulación política de las reglas de juego pueden ser grandes empresas. Es lo que llamamos élites extractivas. Grandes empresas como... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.